menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi tema en la mañana de hoy: avanzando confiado en la fortaleza divina. Avanzando confiando en la fortaleza divina. Hay muchas cosas en nuestra vida que detienen nuestro avance. El deseo nuestro no es detenernos. El deseo nuestro no es experimentar parálisis en ninguna de las áreas de nuestra vida. Ninguno de nosotros planificamos una derrota. Voy a volver a repetir. Ninguno de nosotros planificamos una derrota. Todos y cada uno de nosotros tenemos unas expectativas claras. Y dentro de esas expectativas nosotros esperamos que el Señor nos sorprenda. Esperamos que el Señor entre en nuestro escenario para ayudarnos a alcanzar lo que nos estamos proponiendo alcanzar. Y si algo nosotros deseamos es entrar en esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, para que nosotros no tengamos que ejercer mucho esfuerzo para alcanzar aquello que ya Dios ha determinado que es nuestro. Porque cuando nosotros estamos corriendo con una meta que Dios no nos ha puesto, cuando nosotros estamos empeñando todo nuestro esfuerzo, nuestro recurso económico, y estamos empeñando nuestra salud y nuestra juventud en proyectos que no son la voluntad de Dios para nosotros, nos desgastamos y finalmente encontramos resultados que concluimos que no valió la pena el esfuerzo que nosotros hicimos. Y muchas personas llegan a la conclusión de que no vale la pena haber hecho lo que hicieron porque no encontraron unos resultados que esperaron encontrar al final de ese proceso. Y no por el hecho de que no se encontró el resultado que se esperaba en ese proceso, significa que seguir tras las pisadas del Señor no vale la pena. Significa que nosotros entregar nuestra vida, entregar nosotros todo lo que somos, lo que poseemos para el servicio del Señor no vale la pena. Lo que pasa es que muchas veces estamos corriendo por sueños que son nuestros y no de Dios. Lo voy a volver a repetir. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces estamos corriendo tras sueños que son nuestros y no son sueños de Dios. Queremos que Dios bendiga lo que hacemos cuando nuestro deber sería pedirle a Dios que hagamos lo que ya Él ha bendecido. Y cuando nosotros comenzamos a hacer lo que ya Dios ha bendecido, en otras palabras, entrar en esa voluntad de Dios, tener la guianza y tener la dirección del Espíritu Santo, porque cuando nosotros leemos la Biblia resumimos que el Señor Jesucristo dijo que le convenía a la iglesia que Él fuera levantado, que Él se fuera a la diestra del Padre, porque siendo así Él oraría al Padre, hablaría con el Padre, dialogaría con el Padre. Habría una reunión importante en la empresa del reino de Dios entre los dos accionistas mayores para enviar al tercer accionista mayor a la tierra para que le diera seguimiento y consistencia a aquello que el Padre y el Hijo habían comenzado, que no era otra cosa que la maravillosa existencia de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo dijo, porque cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, en el caminar que yo llevo con Dios, ¿estoy permitiendo que el Espíritu Santo de Dios sea el que guíe mi vida? ¿Estoy permitiendo que sea el Espíritu Santo de Dios el que dirija mi vida? ¿O estoy dirigiendo mi vida por los conocimientos que he adquirido? Estoy dirigiendo mi vida por las habilidades que he adquirido. Estoy dirigiendo mi vida por las experiencias que otros han tenido. Estoy dirigiendo mi vida por los consejos que otras personas me puedan estar dando. O estoy dirigiendo mi vida porque le estoy permitiendo al Espíritu Santo de Dios el control de mi vida.
y estoy permitiendo que sea el Espíritu Santo de Dios el que guíe cada uno de mis pasos a hacer la voluntad del Señor. Cuando hacemos la voluntad del Señor, todas las cosas nos van a salir bien. Cuando estamos fuera de la voluntad del Señor, aquello que no nos sale bien, por misericordia, Dios hará que nos bendiga, que le saquemos provecho. Y esto tiene que entenderse, porque no necesariamente nosotros tenemos que aprender en la vida por golpes, pero la realidad es que muchas veces aprendemos por golpes. Y si yo puedo aprender sin golpe, aprendo sin golpe. Pero si yo necesito aprender con golpe porque yo no quiero someterme a la voluntad de Dios, Dios dice, bueno, de alguna forma vas a aprender. O vas a aprender permitiéndome que yo te guíe a donde yo te quiero llevar, o vas a aprender permitiendo que por lo menos yo sea el coaching tuyo, y cada vez que tú tengas un tropiezo, y cada vez que tú tengas una desilusión, y cada vez que tú tengas un desaire en tu vida, tú vengas a mí a preguntarme ¿y qué pasó? Y yo decirte, si me dejas guiarte, yo puedo hacer que tu experiencia sea mejor que la que has tenido hasta el momento. Y yo creo que si nosotros permitimos que Dios nos guíe, que Dios nos dirija, la experiencia que vamos a tener con el Señor siempre va a ser mejor a la experiencia que estamos teniendo cuando nosotros creemos que a mi manera las cosas son mejor, y a mi manera las cosas salen como yo espero que salgan, y no necesariamente a mi manera las cosas salen mejor. Recuerde que a mi manera siempre será un mito, y nosotros no podemos dejarnos llevar por los mitos. Tenemos que entrar en la realidad de la palabra del Señor, y es la palabra del Señor la que nos ayuda a entender que usted y yo podemos avanzar en esta vida. Diga al que está a tu lado, tú puedes avanzar en esta vida. De la manera que nosotros podemos avanzar en esta vida es poniendo toda nuestra confianza en la fortaleza divina, en la ayuda que el Señor nos ofrece, en la bendición que el Señor nos ha prometido de estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero parece ser que nosotros deseamos que Dios incursione en nuestra vida en aquellas cosas que nosotros queremos permitirle a Él que incursione. ¿Y sabe qué? Como decía el pastor, que descanse en la presencia del Señor, Rafael Torres Ortega, el Señor es todo un caballero. Él no se mete donde no lo invitan. Y Él, siendo todo un caballero, Él no se va a meter en aquellas áreas que tú has reservado para ti. Pero ¿sabe qué? Él te va a dejar subir. Él te va a dejar subir. Y luego te va a hacer entender que con sus fuerzas es mejor alcanzar los objetivos que ya Él ha dispuesto para nosotros. ¿Cuántos saben que ya Dios ha preparado toda nuestra vida? Todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que usted y yo necesitamos para nosotros poder alcanzar una vida exitosa, para nosotros poder alcanzar una vida completamente balanceada, ya Dios lo tiene. ¿Y sabe dónde lo puso? Dile al que está a tu lado, dentro de ti. Todo está dentro de ti. Lo que pasa es que nos llama la atención lo que tenemos a nuestro alrededor. Todas aquellas cosas que nosotros miramos a nuestro alrededor nos llama la atención. Y nos llama la atención el éxito de otro. Y nosotros quisiéramos el éxito de otra persona, pero no miramos el esfuerzo que otra persona ha hecho. Y cuando nosotros miramos los hombres de la fe, estos héroes de la fe que han alcanzado la gracia de Dios y el testimonio de Jesucristo, nosotros que quisiéramos ser como ellos, y nosotros quisiéramos de alguna forma alcanzar el testimonio que ellos tuvieron, pero no miramos por donde ellos atravesaron, y no miramos, amados hermanos, todo lo que ellos hicieron. Cada uno de ellos experimentaron cosas amargas. Lo voy a volver a repetir. Cada uno de ellos experimentaron cosas amargas. Cada uno de ellos vivieron cosas bien difíciles en la vida. Cada uno de ellos se enfrentaron a fracasos en la vida, cayeron una y otra vez, pero no se quedaron en el suelo, se levantaron. Tuvieron el error y la equivocación de creer que con sus fuerzas podían alcanzar lo que Dios había deparado para ellos, y encontraron que no era con sus fuerzas, encontraron que era con las fuerzas de Dios. ¿Y sabe qué hicieron? No siguieron tratando con sus fuerzas, sino que depusieron toda influencia humana y comenzaron a buscar la influencia divina, porque entendiendo que para poder avanzar tenían que confiar en la fortaleza divina.
Ellos tomaron una decisión. Ellos dijeron, todo lo malo que he experimentado no lo voy a multiplicar. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, todo lo que nosotros experimentamos de forma mala, ¿lo multiplicamos? ¿Establecemos la ley del talión? Yo creo, amados hermanos, que a veces nosotros decimos, vivimos en la gracia y estamos en la gracia, pero muchas veces nos pasamos de la gracia a la ley, volvemos de la ley a la gracia. Y cuando nosotros miramos, estamos nosotros ejerciendo muchas cosas que no deberíamos ejercer. Y muchas veces nosotros estamos pagando ojo por ojo y diente por diente. Lo malo que estamos experimentando lo multiplicamos. Es como si nosotros diéramos a luz la amargura que hemos vivido. Es como si nosotros diéramos a luz toda aquella mala experiencia y pensamos que como a mí me fallaron, yo tengo que fallar. Y pensamos que como a mí me hicieron daño, yo tengo que hacer daño. Y pensamos que como en un momento dado me hirieron, yo tengo que herir. Pero estos hombres de la fe que vivieron lo mismo que tú y yo estamos viviendo, porque no vivieron cosas diferentes ni distintas. El apóstol dice que ellos fueron semejantes a nuestras pasiones. Idéntico que tú, idéntico que yo. Ellos tomaron una decisión de multiplicarse solamente en las buenas experiencias. Y tú y yo tenemos que tomar una decisión. Tenemos que multiplicarnos solamente en las buenas experiencias que hemos tenido. Porque malas experiencias van a venir. Malas experiencias vamos a tener. Tropiezos en la vida siempre estarán presentes. El enemigo nunca dejará de hacernos la vida imposible hasta que nosotros salgamos de este cuerpo. Pero no porque tengamos un enemigo, nosotros tenemos que seguir la función o tenemos que seguir la corriente de lo que el enemigo ocasiona en nuestra vida. Si el enemigo quiere sembrar discordia en mi corazón, yo no puedo permitir dar a luz discordia. Si el enemigo me quiere airar y quiere hacer que yo reaccione a la ira, yo no puedo permitir que la ira tome control de mi vida. Yo no puedo multiplicarme en ira. Yo no puedo hacer que las personas que están a mi alrededor se conviertan en gente iracunda. Si el enemigo quiere sembrar en mí desolación, yo no puedo permitir de alguna forma o de alguna manera que se reproduzca esa desolación en mí, esa desconfianza en mí y pensar que el mundo entero está en mi contra. Yo tengo que comenzar a reproducir lo bueno que Dios siembra en mi corazón. Porque de la misma forma que se siembra lo malo, se siembra lo bueno. De la misma manera que tenemos malas experiencias, tenemos las buenas. Por tanto, usted y yo tenemos que comenzar a decidir que no nos vamos a multiplicar en aquellas cosas que son malas, en aquellas cosas que nos han herido y nos han hecho sentir mal. Usted y yo tenemos que sembrar lo bueno. Dile al que está a tu lado, tenemos que sembrar lo bueno. Hay una ley, amados hermanos, que no la podemos pasar por alto. El Señor Jesucristo, hablando a través del apóstol Pablo, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nunca en nuestros campos, ya Puerto Rico ha dejado de ser una industria agrícola, es ya muy poco lo que se siembra, y lo que se siembra pues no necesita mucho granero para almacenarlo. Pero cuando Puerto Rico era un país agrícola que dependía de la agricultura, nunca se almacenó la cosecha donde se almacenaba la semilla. Porque la cosecha siempre será ¿qué? Mayor. Diga eso conmigo, la cosecha siempre será mayor. Por tanto, para almacenar la cosecha necesitamos graneros más grandes, espacios más amplios. Esto tiene un significado en nuestra vida. Y es que cuando usted y yo utilizamos una semilla, esa semilla es singular. Pero al paso del tiempo, eso que es singular o que era singular, se convierte en algo plural.
se convierte en algo multiplicado. Y ya no es una semilla la que tenemos. De una semilla salieron ¿cuántas? Miles de semillas. Y año tras año, depende del género que nosotros hayamos sembrado de la semilla, nosotros vamos a seguir teniendo multiplicación de semillas que luego que la llevamos al terreno, ese terreno fértil, acondicionado, va a seguir produciendo. Y usted y yo tenemos que entender que en nuestro interior hay semillas buenas y hay semillas malas. Y necesariamente nosotros tenemos que avanzar entendiendo que nuestra confianza debe estar puesta en la fortaleza divina. Cuando nosotros leemos el capítulo que antecede a este capítulo número 12 de la carta a los Hebreos, nosotros vamos a encontrar, aquí hay una serie de héroes de la fe, una serie de personas que vivieron lo que usted no tiene idea. Y muchas veces nosotros nos quejamos porque estamos en la línea de fuego. Y nos quejamos porque continuamente estamos sintiendo golpes y estamos siendo lastimados y estamos siendo probados y estamos siendo perseguidos. Pero cuando nosotros vamos a la historia de las Sagradas Escrituras y nosotros comenzamos a buscar cada una de las experiencias que estos hombres de la fe tuvieron y el legado que ellos nos han dejado y el testimonio que el Espíritu Santo de Dios plasmó en este capítulo 11 de cada una de estas personas a través de este apóstol desconocido que escribe esta carta a los hebreos, nosotros vamos a encontrar, amados hermanos, que sí nosotros podemos hacer la diferencia y que tenemos esa grande nube de testigos que nos rodea. Porque este versículo viene luego de todo lo que se ha hablado acerca de estos hombres de la fe. Estos hombres de la fe que no experimentaron lo que tú y yo estamos experimentando, que estuvieron por ver, deseosos por alcanzar lo que ellos habían predicado y lo que los profetas habían hablado. Hoy tú y yo no lo tenemos por el conocimiento de lo que otro habló. Hoy tú y yo lo tenemos por la experiencia propia, porque el Señor Jesucristo ha sido revelado a nuestra vida. Y hoy nosotros servimos a aquel del cual los profetas hablaron y que todos estos hombres de la fe siguieron esperando esa consolación. Y hoy tú y yo hemos sido llamados a comenzar esta vida maravillosa en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Caminar hacia nuestra meta final, que es la eternidad con Dios, es posible cuando damos pasos firmes y sostenidos, asidos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. O sea, usted y yo tenemos una promesa. Estamos caminando hacia la eternidad. Pero ¿cómo nosotros podemos caminar hacia la eternidad sin desviarnos? Cuando nosotros damos pasos firmes, cuando los pasos son continuos. Porque en la vida nosotros vamos a tener muchas aflicciones. En la vida nosotros vamos a tener muchos embates. El enemigo querrá confundir nuestra mente. Nuestras emociones van a ser trastocadas. De tal manera que nosotros en algún momento dado nos vamos a preguntar si realmente el Señor está con nosotros. Y usted y yo tenemos que afirmarnos en la fe. Porque si algo quiere el enemigo es diluir la fe que el Señor ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Avanzar no se logra dependiendo de las fuerzas humanas. Lo voy a volver a repetir. Avanzar en el Espíritu, avanzar hacia todo aquello que Dios nos ha propuesto por delante, no se consigue confiando en las fuerzas humanas, sino confiando en la fortaleza divina. Y es muy probable que las circunstancias adversas que nos ha tocado experimentar nos detengan. Y esas circunstancias adversas muchas veces son los temores a aquello que es desconocido para nosotros. Y no necesariamente lo que nos causa temor es malo. Lo voy a volver a repetir. No necesariamente lo que nos causa temor es malo. Porque muchas veces por el solo hecho de nosotros no haber experimentado algo, eso que no hemos experimentado nos puede causar a nosotros algún tipo de temor por el solo hecho de nunca haberlo experimentado. No hemos estado allí. Y hay muchas cosas en la historia que nos han causado temor. ¿Cuántos se acuerdan
del año 1999, 31 de diciembre, año 1999. El mundo entero estaba como en una expectativa. El mundo entero estaba bajo un temor. ¿Temor de qué? Temor de que todo lo computarizado no cayera en el tiempo que se suponía que cayera. Y se esperaba un gran caos. Le llamaron el Y2K. ¿Se acuerdan? Porque nunca habíamos experimentado un año 2000. Y como nunca se había experimentado un año 2000, todo estaba programado para seguir la secuencia 1960, 1970, 1980, y todo iba cronológicamente cambiando. Pero ellos llegaron al año 1999 y dijeron: esto no lo programamos para que pasara al 2000. Y así mismo, usted y yo no estamos, o nosotros no hemos programado para nosotros entrar en etapas de vida que son desafíos para nosotros. Y Dios quiere que nosotros estemos avanzando en cada uno de los desafíos que Dios nos ha puesto por delante, aun cuando nos cause a nosotros miedo, aun cuando nos cause preocupación y nos cause temor. Hay incertidumbres que nos detienen. Hay incertidumbres que hacen que nosotros no sigamos hacia adelante. Inquietudes que en muchos casos hace que de igual manera nos paralicemos. Hace que experimentemos temores. Inquietudes que nos paralizan para que nosotros no sigamos caminando en la fidelidad y en la firmeza que nosotros hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Pero si algo nosotros tenemos que tener es confianza en la fortaleza divina. Diga eso conmigo: confianza en la fortaleza divina. Si Él nunca te ha fallado, nunca permitas que el enemigo coloque un pensamiento en tu corazón que te haga pensar lo contrario. Si hasta aquí Él no te ha fallado, date por cierto que nunca te fallará. Jamás te fallará. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero nunca la palabra que Él ha comprometido contigo. Y Dios nos anima en la esperanza de que nuestro amado Padre cumplirá todas aquellas cosas que Él nos ha prometido, y que es en este mundo presente, pero que también será para el mañana. Diga conmigo: para hoy y para el mañana. Dios estará con nosotros para cumplir todo lo que nos ha prometido para el presente, para lo que nosotros necesitamos en el presente, pero también para aquellas cosas que van a ser para el futuro. Cuando nosotros leemos el Salmo 91, en el Salmo 91 hay una expresión maravillosa. El Salmo 91 comienza hablando y diciendo: el que habita al Altísimo, al abrigo del Altísimo. Esa palabra, el que habita, está ¿en qué tiempo? En el tiempo presente. Esa palabra habitar, en su traducción, es tener una morada permanente. Y fíjese cómo el salmista aquí hace un juego de palabras. Él dice: el que habita al abrigo del Altísimo. En el presente estamos ¿dónde? Cobijados. En el presente estamos ¿cómo? Seguros. En el presente estamos ya preparados para seguir entonces ¿qué? Una avanzada. Diga conmigo: una avanzada. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué hará? Morará. Y esa palabra se conjuga ¿en qué tiempo? En el futuro. O sea que nosotros estamos en una posición. Esa posición nos llena a nosotros de una esperanza. Esa esperanza viene por una acción de fe. Esa acción de fe nos dice: en el presente estoy seguro, tengo todo lo necesario, pero no me voy a quedar en el presente, porque yo no fui llamado para vivir solamente en el presente. Yo no fui llamado solamente para disfrutar las cosas del presente. Yo fui llamado para experimentar cosas nuevas, cosas grandes y cosas maravillosas en Dios. ¿Cuándo? En el futuro. Entonces, todo mi diario vivir, todos los años que Dios ha determinado que yo viva y disfrute en esta tierra, ya están, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando yo pago todo de antemano.
Señor, que me llegue. Financiado. Financiado. Tu vida está financiada. Y tú y yo tenemos que creerlo. Tú y yo tenemos que entenderlo. Ya Dios financió los años que tú vas a estar en el planeta Tierra. Por tanto, cuando el que escribe esta carta en el capítulo 11 del libro de los Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. O sea, él habla con mucha claridad y nos dice, nosotros estamos en un lugar seguros, esperando que llegue. Es cuando usted está en el terminal de una línea aérea y usted sabe que el avión no está ahí, pero va a llegar. ¿Ah? Y usted confía que ese avión ¿qué? Va a llegar. Y en el momento que ese avión llega, ¿qué usted hace? Cuando dan las órdenes de que vamos a abordar, ¿qué usted hace? Aborda. Porque usted está claro de que ese avión lo va a llevar ¿a dónde? A su destino. Entonces, cuando usted y yo estamos en esta experiencia de vida, el salmista en el Salmo 91 nos dice que nosotros estamos habitando bajo las alas del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, y vamos a morar en esa sombra. Y cuando hablamos de sombra, hablamos de descanso. No necesariamente la sombra es oscuridad. No necesariamente la sombra es desasosiego. La sombra del Omnipotente es seguridad, es descanso, es frescura. Y cuando el salmista nos dice que nosotros estamos en una condición de certeza y de convicción, en este Salmo número 91, que pareciera que ya él hubiese leído el verso 1 de Hebreos 11, entonces usted y yo tenemos la convicción de que estamos para disfrutar lo presente, pero también estamos para disfrutar lo porvenir, porque ya Dios financió en Cristo nuestro futuro. Lo voy a volver a repetir. Ya Dios financió en Cristo nuestro futuro, nuestra vida. Él dijo, la deuda está pagada. Y si la deuda está pagada, no se requiere ningún tipo de aportación. Nuestro tránsito terrenal, o sea, la experiencia que nosotros tenemos en esta tierra, el hecho de que nosotros estemos viviendo el tiempo cronos, el tiempo cronológico nuestro, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. El hecho de que nosotros estemos viviendo en este planeta bajo este término o bajo este tiempo cronológico amerita que usted y yo tengamos fe. Porque si no, la gente viviría totalmente desesperada. La gente viviría sin norte, la gente viviría sin ningún tipo de protección. Y aun cuando nosotros no veamos la materialización de las promesas que Dios nos haya hecho, todavía debemos nosotros seguir confiados, firmes, en que lo que todavía no se ha cumplido, se va a cumplir. Lo que tenemos es que aprender a avanzar confiados en la fortaleza divina. Es posible caminar hacia la victoria con la ayuda del Señor. Lo voy a volver a repetir. Es posible que usted y yo caminemos hacia la victoria con la ayuda del Señor. De hecho, Él nos dice que la ayuda de Él está disponible para nosotros. Él nos ayuda desde el Antiguo Testamento.
Hay una promesa de parte de Dios que nos lleva a que nosotros vayamos entendiendo que la ayuda del Señor está siempre presente para aquellos que acudimos a ella. Por tanto, usted y yo no debemos corrernos el riesgo de pelear una batalla que no sea a través de la fe, de buscar alcanzar metas en nuestra vida que no sea con la ayuda del Señor. Porque con la ayuda del Señor avanzamos más, lo voy a volver a repetir. Con la ayuda del Señor avanzamos más. Con la ayuda del Señor nosotros podemos despojarnos del temor, de las dudas, de la incertidumbre que muchas veces nos detiene, nos paraliza y nos impide a nosotros avanzar hacia lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Con su ayuda nosotros podemos vencer las tentaciones. Diga eso conmigo, con su ayuda. Aún las tentaciones pueden ser vencidas. O sea, usted y yo llegamos a este planeta para ganar. Lo voy a volver a repetir, usted y yo llegamos a este planeta para ganar. Si no estamos ganando, deténgase, pásese al grupo correcto. Significa que usted está corriendo en la dirección opuesta. Comience a correr en la dirección correcta, porque usted fue llamado, usted fue equipado, usted tiene todo lo necesario para usted ganar en esta vida. Y a veces nosotros erramos, no por ignorancia. Sabemos que lo que vamos a hacer está mal y nos corremos el riesgo y vivimos asustados. ¿Ah? ¿Cuántos saben de lo que hablo? Con la ayuda del Señor nosotros podemos avanzar en el camino de fe con perseverancia. O sea, que este asunto de que muchas veces nosotros pensamos que somos débiles y que servir al Señor esto es una cosa bien difícil, amados hermanos, esto no es real. Servir al Señor es la experiencia más gloriosa que el ser humano puede tener. Servir al Señor es la experiencia maravillosa que usted y yo podemos alcanzar y experimentar en el Señor. Y de hecho, cuando usted y yo estamos confiados en la promesa, en la palabra del Señor y estamos avanzando, confiados en la fortaleza del Señor, entonces entendemos lo que el Dios del cielo le habló a Josué cuando le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Y cuántos creen y piensan que como Dios estuvo con Moisés y con Josué, también están con ustedes? Yo lo creo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no lo confesamos. Y muchas veces nosotros leemos de manera liviana o somera la escritura y la experiencia de cada uno de ellos. Fue bien fácil para Josué, según nosotros leemos en la escritura, el que él confiara en la palabra que Dios le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Ajá. Pero dentro de Josué, yo estoy seguro que vino ese impulso de que yo tengo que verlo. Porque cuando uno se compara a un hombre como Moisés y ver los prodigios, los milagros, y ver la mano de Dios obrando en un hombre como este, y luego uno compararse, o Dios comparar a uno con esa experiencia, uno tiene que decir: yo quiero verlo, porque es demasiado bueno para ser cierto. Porque no es lo mismo que nosotros podamos estudiar, leer y conocer las hazañas de Moisés, para luego nosotros decir: lo que Moisés hizo, yo lo puedo hacer. Porque nosotros tenemos que ver por dónde atravesó Moisés. Y muchas veces lo que nos detiene a nosotros a creer que tenemos el potencial para hacer lo que Dios quiere que hagamos, es que ponemos nuestra mirada por donde estamos atravesando, los problemas que estamos enfrentando, las dificultades que enfrentamos, las debilidades que nosotros tenemos, los tropiezos de nuestra vida, y muchas veces incluimos las caídas que hemos tenido. Pero yo quiero decirte que en la palabra del Señor nunca se nos prometió a ninguno de nosotros que no íbamos a caer. No hay una sola escritura, no hay un solo versículo en la palabra del Señor que nos diga a nosotros que nosotros no íbamos a caer. Del único que se escribió eso fue de Cristo. Que Él se hizo pecado por nosotros,
sin cometer pecado. Pero siempre las Sagradas Escrituras hizo la salvedad de que cuando alguien cayera, Dios no lo iba a dejar caído. Dios lo iba a levantar, dando por enterado de que en algún momento dado de nuestra vida íbamos a tener tropiezos. Y si algo nos ayuda a nosotros, a que nosotros podamos avanzar y alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida, es que nosotros podamos entender que no siempre la experiencia de nuestra vida ha sido una experiencia exitosa, sino que hemos tenido fracasos en nuestra vida, que hemos tenido tropiezos en nuestra vida. Y cuando nosotros reconocemos, y como líderes también enseñamos que lo que la gente debe de imitar en nosotros no solamente es la vida exitosa que hemos tenido, sino también ver los fracasos que nosotros hemos experimentado, para que esos fracasos le permitan entender a ellos que no somos de acero, que no somos de hierro, sino que somos humanos como ellos. Ayudan entonces a levantarse con firmeza y con determinación y a decir: mi líder se levanta, yo me levanto. Porque muchas veces nosotros estamos en un estereotipo que no es real. Y por eso la mayor parte de las personas que tienen buen ímpetu, que tienen un don, una habilidad, que tienen de parte del Señor una fortaleza, un llamado, no ejercen ese llamado porque el estereotipo que tienen delante es un estereotipo que no falla, es un estereotipo que no da traspié, que no tropieza y que no cae. Pero ellos fallan, ellos tropiezan, ellos caen. Y como su líder es un estereotipo tipo acero inoxidable, cuando ellos fallan, cuando ellos caen y cuando ellos son lastimados y alcanzados por el enemigo, no saben cómo poder levantarse. Porque un líder que se ha convertido en un estereotipo de perfección no le ha enseñado que también en nuestra vida hay momentos de debilidad, hay momentos de flaqueza, hay momentos de tropiezo, y muchas veces, como decía Pablo, somos derribados. Y tenemos que enseñar que cuando somos derribados no nos han destruido, que tenemos la certeza y la convicción, y que tenemos la confianza de que el brazo de Jehová sigue extendido como un asidero fiel para nosotros. Y que así como nosotros nos levantamos de esa caída que hemos tenido, cada uno de los feligreses, buenos líderes, buenos hombres, buenas mujeres, se pueden levantar y pueden seguir hacia adelante. Esto es bien importante, porque si nosotros nos hubiéramos quedado en la experiencia del apóstol Pedro, cuando Pedro cayó, cuando Pedro falló, cuando Pedro negó al maestro, que incluso él muy bien no pudo haberlo negado. ¿Sabe por qué? Porque ya había sido advertido. Y no es lo mismo yo decirte a ti, te están esperando 4 allá abajo, te van a dar una paliza, mejor no bajes la cuesta, vete por acá, por este otro lado. Y tú decir, este hombre es serio, lo que este hombre dice no es juego, no me voy a ir por la cuesta, me voy a ir por este otro lado y voy a frustrar el plan que esta gente tiene para darme la paliza. De hecho, si te la van a dar fue porque te la ganaste. Amén. Y a Pedro le advirtieron: ¿me vas a negar? No una, no dos, 3 veces. Y si nosotros nos hubiésemos quedado en esa caída de Pedro, y Pedro no se hubiera levantado, y Pedro no nos hubiera demostrado que en la vida se cometen errores. De hecho, luego de la ascensión de Cristo,
Y luego de que el ministerio de Cristo comenzara a tomar alcance, luego de la experiencia de Pentecostés, nosotros volvemos a ver a Pedro y a los apóstoles cometiendo errores basados en lo que fue la revelación de Jesucristo hacia ellos. Que el apóstol Pablo tuvo que confrontarlos en muchas ocasiones y tuvo que llevarlos al conocimiento de una verdad más ampliada. Si nosotros no vemos a esos apóstoles que se levantan, y nosotros no vemos a esos apóstoles que como líderes del Señor cayeron y se levantaron, si nosotros no leemos la historia que nos presenta este escritor de esta carta a los Hebreos en el capítulo 11, y nos habla acerca de toda esta gente que fueron hombres de fe, pero que también fueron hombres expuestos a tus debilidades y a mi flaqueza, y habla acerca de las cosas. Y yo no sé, amados hermanos, pero alguna razón tenía el Señor de hablar y de expresar la experiencia de David con Betsabé. Y es importante que usted y yo vayamos entendiendo que para nosotros poder avanzar, nosotros tenemos que confiar en la fortaleza divina. Porque el brazo del hombre fue débil, es débil y seguirá siendo débil. El único brazo fuerte es el brazo del Señor. Y si algo muchas veces nos impide a nosotros avanzar, son esas circunstancias, son esas experiencias que continuamente nosotros estamos viviendo. Y lo peor que hace que nosotros nos detengamos es el pensamiento que llega a nuestra mente del que dirán. Porque siempre nosotros estamos viviendo ¿con qué? Con la opinión de los demás. Y usted y yo tenemos que vivir con la opinión que Dios tiene acerca de ti. Yo te voy a decir algo, Dios nunca dejará a un hijo de Él caído. Lo voy a volver a repetir 1000 veces. Nunca Dios dejará a un hijo de Él caído. Puede ser que muchas personas no crean en la restauración de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, de un ministro de Dios, de un pastor de Dios caído. Pero Dios nunca dejará a uno de sus hijos caído. Porque no fue la santidad del hombre la que movió a Dios a entregar a su hijo en la cruz. Lo que movió a Dios a entregar a su hijo en la cruz fue la maldad, fue el pecado. Y parece ser que muchos de los que hemos sido lavados y limpiados con la sangre del Cordero, se nos ha olvidado que antes de ser limpiados estábamos sucios. Y que para poder ser limpios teníamos que estar sucios. Porque no se limpia algo que está limpio a menos que haya demencia en la persona que lo haga. O sea que si usted es de esas personas compulsivas, Dios nunca dejará en el suelo a uno de sus hijos. Nunca dejará en el suelo, nunca dejará caído. Por eso, el secreto de avanzar hacia la victoria es poner nuestra mirada en ese soberano, en ese rey, en ese que Juan llamó el soberano de los reyes de la tierra, en aquel que el apóstol Pablo dijo: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Para nosotros poder avanzar, nosotros tenemos que tener nuestra mirada en el Señor. Y tengo que volver a repetir, para nosotros poder avanzar tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Porque hay muchas cosas en el camino que nos pueden desviar. Hay muchas cosas en nuestra experiencia diaria que pueden sacarnos a nosotros de la atención de nuestro Señor. Y nosotros poder hacer lo que Dios no quiere que estemos haciendo, aun cuando no sea malo, aun cuando sea una buena acción. Nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor. Y nosotros tenemos que caminar con la mirada puesta en Él, para nosotros no equivocarnos. Tu mirada no puede estar puesta en las circunstancias que te rodean. Tu mirada tiene que estar puesta en la meta que tú te has establecido. La meta de la iglesia es alcanzar a otros para Cristo.
Esa es la meta de la iglesia. La iglesia no es un fin en sí misma. Lo voy a volver a repetir. La iglesia no es un fin en sí misma. La iglesia es un medio. Diga eso conmigo, la iglesia es un medio. La iglesia es un medio para que nosotros podamos establecer el reino de Dios en la tierra, entre los vivientes. Es el medio que Dios utiliza para, a través de la iglesia, poder demostrar su amor y su misericordia a aquellos que no han creído y a aquellos que no le han conocido. El fin es alcanzar al mundo para Cristo. El fin de la iglesia es que nosotros nos convirtamos en los pregoneros de la verdad. El fin de la iglesia es que nosotros ayudemos a otras personas a que entiendan que el Dios que hizo los cielos y la tierra es verdadero y que tiene propósitos y planes con todo ser humano. Por tanto, usted y yo debemos poner nuestros ojos en el Señor para así poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto en el Señor. El Señor Jesús es quien nos fortalece con la fe necesaria para que usted y yo seamos más que un vencedor. O sea que buscar entonces nosotros fuera de Cristo lo que nosotros necesitamos, estamos errando al blanco. Tenemos que entender que es Cristo el que hace, el que nos da las fuerzas, el que produce en nosotros esa fe necesaria para que nosotros nos convirtamos en personas más que vencedoras. Y el apóstol Pablo nos dice que pongamos los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de nuestra fe. Pero es cuando llegan los momentos bien difíciles en nuestra vida que el Señor viene a animarnos y a decirte: no temas, sigue adelante, yo te ayudo. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando nosotros hemos pensado que estamos solos, cuando las circunstancias de nuestra vida, en vez de ir disminuyendo, siguen aumentando, cuando las necesidades siguen creciendo, cuando la mente se nos sigue llenando de pensamientos negativos. ¿Cuántos saben que la mente se llena de pensamientos negativos? No es para mí, es para todos. Y no es para ustedes, es para mí. O sea, la mente de todos, no importa el ministro que sea, no importa el rango ministerial que pueda tener ni la relación que pueda tener con el Señor. La mente en un momento dado se nos llena de pensamientos negativos. Las circunstancias nos van a empujar con violencia y van a hacer que en un momento dado nosotros estemos en una experiencia completamente negativa. Y es ahí, en esa experiencia negativa, que Él hace un acto de presencia sobrenatural que en otras ocasiones no lo hace porque sabe que no lo necesitamos, sino cuando Él sabe que ese acto de presencia es necesario. Él hace ese acto de presencia en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tu casa. Te llama la atención y te dice: tranquilo, yo estoy contigo. Porque no es lo mismo que un hijo esté atravesando una situación difícil y esté solo en medio de esa situación difícil, que cuando de momento llega papá y papá le echa el brazo y le dice: tranquilo, papá llegó. Esa presión que había en el hijo, ¿qué hace? Se libera. Como papá siempre me ha resuelto, como papá siempre ha estado conmigo, como papá me ha ayudado en muchas ocasiones, papá me va a ayudar en esta, y papá me va a sacar de esta. Y es ahí, en ese momento difícil de nuestra vida, que aparece el Señor. Y aparece para decirme: no temas, yo estoy aquí. Nunca te he dejado y nunca te dejaré. Y hace un acto de presencia necesario.
Y podemos estar viviendo muchas experiencias en nuestra vida y llamarlo y hablar con Él y sentir que estamos hablando como en un vacío y saber que está ahí, pero no sentir esa presencia de peso. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Pero cuando estamos atravesando por esa situación que el salmista en el Salmo 23 lo llamó valle de sombra de muerte, ahí Él dice: yo estoy aquí contigo. Nada te va a paralizar, nada te va a detener, nada va a impedir que tu avance continúe, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué, te lo dice a ti nuevamente en la mañana de hoy. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Y yo te invito a que tú creas esa palabra. Y yo te invito a que tú confíes en esa palabra. Y yo te invito a que tú atesores esa palabra en tu corazón y la conviertas en un despertador, en una alarma en tu vida, en tu corazón, en tu mente, para que cuando surjan esos problemas y esas situaciones, para que cuando empieces a experimentar esas circunstancias difíciles, esa palabra que el Señor hoy deposita en tu corazón se convierta en esa alerta, en esa alarma, se convierta en ese reloj despertador que te dice: yo estoy contigo todos los días de tu vida. Cada uno de nosotros, como creyentes en el Señor, estamos llamados a caminar en victoria con la ayuda del Señor. No voy a volver a repetir. Como hijos de Dios, no como criaturas. Como criaturas estamos destinados a fallar porque tenemos la herencia adámica, pero como hijos de Dios. Por eso es que esto le parece locura a la gente. Pablo decía: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no conoce esto, porque todavía no le ha conocido a Él. Usted y yo en el Señor, como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados a caminar en victoria con la ayuda del Señor. Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos fortalece para seguir adelante por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema. Yo te invito a que tú tomes esta palabra para ti en la mañana de hoy. Y yo te invito a que esta palabra la atesores en tu corazón. Y yo te invito a que de hoy en adelante tú comiences a confesar lo bueno y comiences a multiplicarte en las buenas experiencias, en todo lo positivo que tú has vivido, en toda buena experiencia del Señor que tú has vivido. Decídete de hoy en adelante no volver a reproducir más la amargura, el dolor, el sufrimiento, la mala experiencia. Decide de hoy en adelante no volver a multiplicarte más en la ira, en aquello que te hace desconfiar. Y desde hoy en adelante, conságrate a multiplicarte en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo maravilloso, en todo lo que tú entiendes que tiene virtud alguna. Porque el apóstol decía: en estas cosas es que usted y yo tenemos que pensar. Cuando llega el desánimo, Él está ahí para animarte. ¿Y a quién no le ha llegado el desánimo? ¿Ah? Yo hago el encabezamiento de la lista. Muchas han sido las veces en las cuales me he desanimado en mi camino. Y para que usted tenga una idea, yo vengo sirviendo al Señor desde el año 1972. Nunca me he ido atrás. O sea, yo nunca me he descarriado. Desde el año 1972 que yo conocí al Señor, yo nunca me he descarriado. Yo he estado viviendo una vida constante en el servicio al Señor. Sin embargo, desde el 1972 para acá, en esta vida que nunca me he descarriado, me he desanimado muchas veces. Pero ¿sabe qué? Ahí ha estado el Señor. Ahí ha estado el Señor. Mi ayuda y mi fortaleza es el Señor. Y cuando
se ha levantado el infierno contra ti y contra mí, tenemos las herramientas en la palabra del Señor. Y en el Salmo 37 nosotros podemos leer con esa claridad y con esa hermosura que el salmista dice: no te impacientes por causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz del mediodía, porque el que defiende al justo es Jehová. El salmista todavía no había conocido la experiencia de la gracia, es decir, porque yo tengo un papá que me defiende. Y Él ha estado ahí y ha prometido estar con nosotros en medio del desánimo. Y si nos asalta la incertidumbre, Él nos llena de seguridad. Y si el cansancio toca nuestras puertas, Él nos fortalece. Él da esfuerzo al cansado y le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y finalizo diciendo: tú puedes dar pasos de fe gigantes. Tú puedes caminar hacia la victoria de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes avanzar confiando en la fortaleza divina del Señor. Ponte de pie en esta hora. Dale gracias al Señor. Bendice su nombre. Dale gracias porque Él ha prometido estar